Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas a Edubim te invita a leer. Desde hace 4 años les proponemos un espacio de escucha donde nos encontramos con autores, editores y protagonistas de la cultura del libro. Estamos promediando el 2024 y sin dudas fue un año sumamente complejo. Sin embargo, tenemos una noticia que nos llena de orgullo compartir con ustedes. Esto no es solo un podcast de libros, es un podcast de noticias, de buenas noticias. El martes 12 de noviembre, la Fundación Conex condecoró a la editorial universitaria Villa María con el Conex de Platino en la categoría Labor Editorial 2014-2024. Vamos a revivir el momento de la nominación y el discurso del director de Edubim, Carlos Gácera, junto al rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti. Ahora vamos a Labor Editorial. Convocamos a Leonora Diamen, miembro del jurado. Los premiados son Bajo la Luna Editorial, Caja Negra Editora, Editores Ampersand, Edubim Editorial Universitaria de Villa María y Eterna Cadencia Editora. Va a haber un premio compartido aquí por Ediciones Ampersand y Edubim Editorial Universitaria de Villa María. Por Edubim invitamos a subir al escenario a su director editorial, Carlos Gácera, y al rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti. Y vamos a decir de Edubim, fundada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María, con un catálogo de más de 560 títulos. Desde 2022 la mayoría se encuentra en formato digital y más de 120 están en acceso abierto. Su catálogo tiene una amplia diversidad que incluye títulos académicos, divulgación científica, ficción, teatro, poesía y libros ilustrados. Sus colecciones se venden en librerías y kioscos y abarcan a públicos desde los 3 años en adelante. Algunos fueron traducidos a varios idiomas. Ahora por Edubim. Muy breve porque vamos a hacer 2. Muchas gracias a la Fundación, al jurado y algunos agradecimientos especiales, particularmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la Edubim, a la Universidad Pública Argentina. Me siento representante de la misma como el único rector aquí presente de una de las 60 universidades públicas. Universidad pública que forma a los profesionales que hoy más que nunca necesita nuestro país, esa universidad que produce la ciencia necesaria para el desarrollo productivo, la universidad que también nos ayuda a comprender la realidad social, que se vincula con la comunidad y como si todo eso fuera poco, también edita y publica libros. Un agradecimiento especial a nuestro ex rector Martín Giel, que fue el rector que creó esta editorial hace 15 años. Muchas gracias. Yo prometo ser muy breve. Acá invertimos, siempre hablo yo primero y después cierra el rector. Acá vamos a hacer al revés. Agradecer entonces, es un honor recibir este Conex de Platino y agradezco profundamente en nombre de la Universidad Nacional de Villa María y del equipo editorial a la Fundación por este reconocimiento. Este premio celebra una década de trabajo en la editorial universitaria, un esfuerzo que trasciende el ámbito académico y se arraiga en el compromiso con la cultura, el pensamiento, la educación y la defensa de la Universidad Pública Argentina. Vivimos momentos difíciles para nuestras instituciones educativas, amenazadas por la falta de recursos y políticas públicas inestables. En este contexto, ser una editorial universitaria es un acto de resistencia cultural.
No solo publicamos libros, sino que sostenemos un espacio de pensamiento crítico y de diversidades. Detrás de cada uno de nuestros títulos están los autores, los directores de colección, los revisores, los traductores, los diseñadores gráficos, los libreros y los publicistas que nos ayudan a visibilizar y a venderlos. Todos han confiado en nuestro equipo, fortaleciendo y expandiendo un catálogo que da voz a las ideas de nuestras universidades y que nuestras universidades producen en todo el país. Este premio también, creo yo, es para todos ellos y sobre todo para quienes defienden la universidad pública cada día. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Llega un nuevo título a nuestra editorial, De Borges al Rock, la Argentina contemporánea a través de Facundo y Martín Fierro, es un libro del investigador y doctor en letras marplatense Martín Pérez Calarco. En este libro aparecen Borges, Walsh, El Che, Montoneros, Leonardo Fabio, Lamborghini, Urondo, Torre Nilsson, Marechal, Solanas, Porchetto, Aira, Berlonger, Caetano, Maradona, Calamaro, Fito Páez, Sacomano, Cartoon, Spinner. Son, entre otros, quien de verdad van tramando el itinerario de este libro. A través de ellos, de Borges al Rock, rastrea la marca de agua con la que Facundo y Martín Fierro reclaman vigencia en la Argentina contemporánea entre el golpe de 1955 y el Bicentenario. Conversamos con Martín Pérez Calarco sobre este lanzamiento. Bienvenido, Martín. Edubín te invita a leer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Una alegría. Bueno, para nosotros es una alegría poder contar en nuestro catálogo con un libro como De Borges al Rock, que de algún modo viene a actualizar la importancia y la resonancia de libros fundacionales como el Martín Fierro y el Facundo. Y en ese sentido quiero comenzar por preguntarte, en tu trabajo abordás desde el golpe del 55 al Bicentenario, año 2010. Es un largo periodo de tiempo donde la cultura fue mutando y cambiando. ¿Cómo rastreaste en este largo periodo las marcas de el Martín Fierro y el Facundo en nuestra cultura? Bueno, la verdad es que es un periodo extenso, como vos decís, y yo lo pensé en realidad en dos partes, porque fueron dos proyectos de beca inicialmente, entonces empecé con un periodo y luego ese periodo se amplió. Pero más allá de las cuestiones por ahí vinculadas al proyecto y la beca, lo cierto es que yo empecé trabajando con objetos que me interesaban mucho a mí en particular, la cuestión, por ejemplo, del rock, en principio, y que luego eso se fue ampliando casi, podemos decir, espontáneamente, en el sentido de que me iba cruzando con muchos objetos semejantes de interés. Digo esto, y para ser por ahí más claro, la primera idea que está en el libro, o sea, que es el germen más lejano del libro, es cuando di el examen de literatura argentina en la carrera de grado. Yo ahí ya estaba pensando en algunas operaciones de sentido de Calamaro en relación al Martín Fierro, y eso fue lo primero que tuve de alguna manera como idea inicial. Después eso se fue transformando en algo más amplio. Otros objetos del rock, ¿no? Los Piojos, Fito Páez. Después hay un remoto y más temprano ejemplo de trabajo con una canción de Porchetto, pero tuve en principio desde la carrera de grado ya la idea de que había una pregunta, que en realidad la pregunta es una pregunta que hace Noé Gittrick sobre el Facundo en un estudio preliminar de la década del 70, que se pregunta sobre la vigencia del texto de Sarmiento, y a mí me pareció que esa pregunta era interesantísima, y esa pregunta, para ir desplazada a otra cosa, que es lo que me interesó trabajar a mí, dije, bueno, la podemos pensar también para el Martín Fierro. Y a partir de esa pregunta aparecieron estos, podemos decir, sucesivos, paulatinos y graduales retornos al Facundo y al Martín Fierro, pero de contextos muy puntuales, ¿no? Esto del rock es una cuestión más vinculada por ahí al periodo democrático, en el trabajo que yo hago por lo menos,
pero inmediatamente antes teníamos a la Juventud Montonera haciendo su propia resignificación, por ejemplo, del Facundo mismo. En la reseña del libro hay una frase que me llamó poderosamente la atención y que me gustaría poder conversarla con vos, que dice así: de Borges al rock rastrea la marca de agua con la que Facundo y Martín Fierro reclaman vigencia en la Argentina contemporánea. Mi pregunta va, ¿cómo se puede dotar de vigencia en el presente a estos textos fundacionales, o dónde vos encontrás esas huellas que te dan la pista de esa vigencia que se está proclamando, digamos? Bien, una de las cosas que por ahí tuve que preguntarme era justamente cuáles son los mecanismos que hacen que un texto o que la proyección cultural de un texto tenga una presencia en un contexto determinado, ¿no? Y la idea de una marca de agua es la idea de lo que aparentemente no se ve, pero está ahí. Y sin embargo, la idea de marca de agua tampoco hace del todo justicia a lo que ocurre. Por ejemplo, hay periodos de mucha intensidad donde aparecen de pronto 3 películas sobre Martín Fierro, y de las cuales una es masiva y las otras 2 no lo son. Hablo más desde 2007, que es cuando aparece la película de dibujo animado, por ejemplo, la animación con dibujo de Fontana Rosa, y al mismo tiempo hay una versión que se llama El ave solitaria, que es más por ahí de una mirada más latinoamericana de cine social. Pero eso estamos hablando del 2007. Ahí tenemos una serie de agentes, ¿no?, produciendo, por ejemplo, películas. Pero en casos más, podemos decir, secretos o menos difundidos, uno de los hallazgos que a mí me pareció interesante cuando hice el trabajo fue descubrir, por ejemplo, que el Che Guevara, en lo que sería la proyección de la guerrilla, pero en la Argentina, a través de la experiencia de Massetti, ocupa el lugar de como si fuera comandante honorario, porque nunca está en el territorio con ellos, pero sí es como la figura de primera jerarquía de autoridad. Elige como nombre de guerra al de Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Y esa, podemos decir, ese detalle casi secreto, sin embargo, está instalando el Martín Fierro en un contexto preciso de, podemos decir, de conflictividad política del presente de la década del 60, ¿no? Y vamos a encontrar ahí una sucesión de retornos al Martín Fierro, algunos secretos como este, que no tienen una proyección cultural masiva, pero sí, al mismo tiempo, en esos años aparece, por ejemplo, la película de Torre Nilsson y la de Juan Moreira de Fabio, y también la discursividad precisa, por ejemplo, de los comunicados montoneros o del aparato de prensa, por ejemplo, donde hay una celebración cuando Carlos Menem es elegido gobernador por primera vez en La Rioja. Aparece ahí, por ejemplo, una celebración bastante folclórica en cierto sentido, que es otra vez desde los llanos, ¿no? Va a salir, no me acuerdo cuál es el remate del titular, pero es una evocación de Quiroga, de Facundo Quiroga, en el presente más inmediatamente candente aparte, ¿no? Porque no es solo una evocación, es algo que está muy activo en ese momento, por lo menos para ciertos sectores, y con distinto, podemos decir, grado de sentido. Otros elementos a ver ahí son las disputas. Por ejemplo, así como está esta agencia de politicidad por parte de las formaciones militantes radicalizadas, hay luego, por ejemplo, un intento de apropiación de una figura más caricaturesca del gaucho, que puede ser la mascota del Mundial 78, por ejemplo, o incluso algo más trágico, si queremos pensarlo como apropiación discursiva, que es un libro de Checolats, que es La otra campana del Nunca Más, que tiene capítulo tras capítulo como epígrafes fragmentos del Martín Fierro, por ejemplo. Ahora, la idea final es que para cada una de estas acciones de uso y apropiación y difusión y sentido, hay siempre un agente, ¿no? Ese agente puede ser un individuo o puede ser una formación más amplia, ¿no? Esa era un poco la idea de fondo para tu pregunta, digamos. Sí, y en relación pienso en lo que estás mencionando, en cómo se apropia el Martín Fierro y el Facundo, repetimos textos fundacionales
de la República Argentina. Pienso también que puede llegar a tener que ver, no sé si esto está abordado de este modo en tu libro o no, con periodos de tiempo en el que se redefine el ser nacional o la identidad nacional, que sabemos que, por ejemplo, desde los gobiernos de turno, se plantea una mirada o se construye un modo de ser argentino muy diferente a otros, ¿no? Sí, básicamente venimos discutiendo qué es ser argentino desde el 25 de mayo, ¿no? Desde 1810, incluso desde antes. Es decir, es una discusión que se rehabilita una y otra vez. Es cierto, y en el periodo que yo trabajé y en relación a estos textos fundacionales como el Facundo del Martín Fierro, que son el Facundo del Martín Fierro, lo que siempre está en juego es justamente esa discusión acerca de qué es lo nacional y quiénes somos y qué proyecto de país queremos. Hay momentos muy sintomáticos, por ejemplo, durante la vuelta de Perón, es un momento en el que Borges añade una serie de postdatas a los prólogos que había escrito para el Facundo y para el Recuerdo de Provincia y para el Martín Fierro. Entonces vuelve a elaborar ahí una idea sobre esos textos justamente de Hernández y Sarmiento, y habla de si hubiéramos canonizado el Facundo y no el Martín Fierro, otro sería nuestro país. Y en esa idea, menos que la idea de que un libro modifica por ahí un país, sino el modo en que estamos nosotros captados en esos libros, ¿no? Como proceso cultural extenso. Y incluso dice una pequeña maldad, que es, ya sabemos la elección de los argentinos, o sea, la palabra elección, muy poco después de la elección en la que Cámpora es elegido presidente, digamos. También aparece en tu libro de Borges al Rock una especie de trabajar con textos en el más amplio sentido, digo, con hechos culturales, con material, digamos, de la cultura argentina, que no son habitualmente utilizados para la crítica, ¿no? Mi pregunta va hacia cuáles fueron estas cosas que vos utilizaste para pensar en la vigencia de Martín Fierro y Facundo. Bien, el libro empieza con una mirada minuciosamente literaria, si queremos. Es decir, en la primera parte del libro trabajo literatura de manera muy, muy específica. Trabajo sobre todo Borges y Walsh en ese primer capítulo, en relación, por supuesto, con sus usos del Facundo y el Martín Fierro, en escenas muy diversas, como por ejemplo el golpe. Ahí aparece una nota, una especie de crónica que hace Walsh sobre un héroe de la autoproclamada Revolución Libertadora, que él mismo después va a llamar fusiladora, pero que en ese momento no lo sabe. Es antes de Operación Masacre, y él ahí encuentra un héroe que es un aviador, un militar que conduce un avión y que tiene subordinados. Y ahí en esa escena, en la forma que está planteada la escena, reaparecen detalles y pequeñas minucias que yo trabajo un poco en el capítulo, donde se verifica ahí, por ejemplo, que hay una proximidad con el modo de pensar, por ejemplo, el coraje por parte de Borges y la figura del caudillo por parte de Sarmiento. Entonces el primer trabajo es muy, muy minuciosamente literario, o de crítica literaria. Pero luego lo que ocurre con la transformación técnica incluso, y con la expansión vamos a decir, del mercado cultural también, y también de la elaboración militante de objetos culturales, es que rastrear solo la literatura empobrecía mucho el trabajo, porque de hecho la literatura en este transcurso de tiempo, si bien es algo paulatino, gradual y no lineal, al mismo tiempo está perdiendo parte de su público, que se va a buscar. Bueno, Piglia dice que se va a buscar narraciones al cine, por ejemplo. Bueno, yo creo que al cine y a otros lugares también. Por ejemplo, a manifestaciones contraculturales juveniles en la década del 60-70, que después se amplifica y proyecta después del 2000. Entonces, pensar una noción de texto más amplia, pero siempre con un fundamento discursivo. Es decir, el punto de los análisis de los objetos está firmemente, podemos decir, sostenido en cuestiones discursivas, y luego sí con una apoyatura bibliográfica
y teórica que permite pensar escenas culturales, ¿no? Bueno, pues, objetos cinematográficos, canciones y recitales, pero también escenas culturales más amplias, que me parece a mí que en realidad son los verdaderos marcos de sentido para la aparición o la irrupción de un libro, una película, o una canción, o un disco, o una declaración pública, que a veces también una declaración pública coagula ahí un sentido actual y vigente. Por ejemplo, citar el Martín Fierro en un determinado contexto, que es algo que hace el Papa, pero que también ocurre, por ejemplo, cuando perdimos el Mundial 2014 con Alemania, que cuando nos cantaban las canciones burlonas éramos los gauchos, o los gauchos caminan así, y estábamos todos encorvados los argentinos, según ellos, ¿no? Entonces, esas escenas públicas y masivas también dialogan con otras representaciones por ahí más restringidas en su circulación. Bueno, sin duda creo que de Borges al rock, Martín viene a actualizar esta mirada, este análisis que mucho se ha analizado y se ha elaborado sobre estos textos fundacionales como Martín Fierro y como el Facundo. Pero bueno, la particularidad es que vos lo estás dotando ahora de una actualización desde la perspectiva hasta el corpus con el que trabajás, y creo que eso está buenísimo, sobre todo para pensar en las nuevas generaciones y en los jóvenes que están ingresando a la academia y que puedan tener como otra visión, ¿no? Como otro aporte. Y en este sentido quería preguntarte por último, ¿cuáles son tus expectativas con el libro? Si lo pensaste como para un público o simplemente fue parte del trabajo, digamos. Bien, lo primero lo que decía sobre la actualización y una perspectiva, y creo que hay una marca generacional que está en el modo de leer, y me parece que eso es interesante. Yo nací en el 82, soy, digamos, universitario de los primeros 2000, gradué el grado en el 2008, y hay una experiencia que es muy, podemos decir, simultánea al retorno a la democracia, y creo que ahí hay un elemento que es bien contemporáneo en la propuesta de trabajo y lectura. Es decir, yo soy el primer lector de eso al armar el libro por ahí, ¿no? Creo que el libro en sí está pensado como una lectura de un grado de amabilidad buscado, en el sentido que no es un texto expulsivo académicamente. Por el contrario, desde el momento en el cual el primer manuscrito, que es un poco la forma inicial de la tesis de doctorado, en la recepción de eso me dijeron que tenía cierto, como decir, tono ensayístico. Por supuesto que eso lo trabajé en la medida de lo que pude para que haya un tono amable y ensayístico y reflexivo, pero que sea posible una lectura más amplia que la únicamente académica, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos la cuestión de la especialización que está ahí, ¿no? Que no se puede borrar de un texto, ¿no? Después el trabajo arduo está ahí presente. Creo que es un libro interesante para discutir un poco lo que decía vos, qué pasa hoy, ¿no? Con eso. Por ahí también el límite de la periodización, que es el bicentenario, nos deja unos años de perspectiva a ver qué pasó después del bicentenario, porque por ahí no era tan fácil extender el periodo hasta el 2025, pongamos por caso. Por ahí hay un momento de retracción de esas discusiones sobre los objetos que nos definen, ¿no? Como una posible identidad más o menos compartida o incluso en disputa acerca de qué es lo nacional. Por ahí Facundo y Martín Fierro en estos últimos 4 o 5 años tampoco están tan presentes como si lo estuvieron hasta el bicentenario, de manera, podemos decir, muy recuperable en casi todos los tramos. Pasa lo mismo, por ejemplo, en la década del 80, donde hay un momento de retracción de eso, porque estaba muy, muy ligado a, si queremos, a la dimensión fuertemente política de todo el proceso anterior, del 55 al 83, y hay un momento como de retracción, ¿no? Y después, casi podemos decir que con el menemismo vuelve a incorporarse a la escena pública central, en gran medida, el Facundo inicialmente, sobre todo. Bueno, muchas gracias por elegir Edubim. No, por favor, es una alegría inmensa que salga por Edubim este libro. Es una alegría inmensa. El libro es mi primer libro y no estoy más que contento y agradecido. Y celebro que les haya interesado, la verdad me da mucha alegría que les haya interesado, y agradezco todo el trabajo de seguimiento del manuscrito, de edición. Estábamos trabajando hace un tiempito en
en el libro y fue un trabajo muy minucioso y detallado, del cual me tiene muy contento. Bueno, muchas gracias. ¿Estás escuchando? EduBIM te invita a leer. Así pasó el anteúltimo episodio de EduBIM te invita a leer en este año. En www.edubim.com.ar encontrarán las preventas de nuevos libros, así como también fragmentos de anticipos para descargar de manera gratuita. Además, está disponible el catálogo de nuestros títulos en formato físico como en digital. Pueden suscribirse al newsletter de novedades para estar al tanto de promociones y descuentos. Mi nombre es Camila Argüello y esto es posible gracias al equipo de comunicación. Carolina Will en coordinación, Carolina Vázquez en newsletter, Sebastián Perotti en gráficas y audiovisual y Rocío Monasterolo en redes sociales. Hasta la próxima.